empezar esta plática, esta breve plática que gira en torno al nuevo diplomado. Yo soy Karen Uber y además de coordinar la licenciatura en Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes, he diseñado este diplomado que va a ser de 4 meses, diplomado de marketing para las artes. Yo me dedico también soy gestora cultural, tengo una galería, que bueno, este es un poquito lo que tenemos ahorita en la galería. Me enfoco a la pintura contemporánea. He trabajado desde marcas que tienen que ver como por ejemplo Canon, Publímetro, con galerías, con museos, y he estado del lado de la parte de comunicación, de la parte de estrategia, todo esto de proyectos culturales. Y por supuesto que al ser profesionista en estos temas y sin tener una licenciatura normalmente que realmente se dedique a especializar gestores y gestoras culturales, de pronto nos vemos en la tarea y siendo docente me llamó muchísimo la atención poder hacer un diplomado que lleve justo y que encauce a todos los asistentes a cumplir con un objetivo final, que es realizar, idear y poder aterrizar y ojalá realizar un proyecto cultural. Entonces, para eso, el diplomado, y antes de entrar a esta plática que tenemos aquí al profesor Alejandro López Sandoval, antes de entrar en esta plática, rapidísimo les cuento del diplomado. Consta de 4 módulos en donde el asistente, justo teniendo un proyecto en mente, va a iniciar con un módulo que tiene que ver con proyectos culturales, nacionales e internacionales, para poder un poquito situarnos en torno a qué es lo que está sucediendo actualmente en la escena cultural en México e internacional, ¿no? Sin divagar un poco en la historia del arte y del espectáculo, en arquitectura, sino qué iniciativas suceden y qué podemos aprender o diferenciar o asimilarnos con esas iniciativas. Ese módulo es un poquito una manera de reconocimiento. Después está el módulo que es de marketing para las artes, es decir, ¿qué necesita mi proyecto de arte y cultura para poder lanzarse con estrategia, con objetivos claros y para poder llegar al público y al sector o a la iniciativa que queramos? Entonces, esto es una parte que es muy, muy interesante y muy importante tener un gran módulo de esto. Después está el módulo de difusión y comunicación, porque ahora, pues desde estos medios digitales hasta físicos, si nosotros talamos un árbol a la mitad del bosque y pues nadie lo escuchó, pues no nos enteramos. Lo mismo si hacemos una iniciativa, una feria de libro, un festival de cine, una exposición de tatuaje, lo que sea que tenga que ver con arte y cultura, pues hay que saber cuáles son los medios, los tiempos y las estrategias para hacer una correcta difusión en ambas, tanto en redes sociales, en redes digitales, en medios digitales, en físicos, etcétera. Y después viene 3 clases que está junto de este módulo de asesoría de proyectos para todos estos profesores que podamos asesorar a los proyectos que tengan para que en 4 meses puedan sacar y realizar y aterrizar estos proyectos. ¿Quiénes son nuestros profesores? Tenemos para proyectos culturales, tenemos al curador Alberto Ríos de la Rosa, que él es curador independiente y curador de la residencia Casa Guavi, que como saben es la residencia más importante de México, que está ahí cerca de Puerto Escondido. Tenemos a Alejandro López Sandoval, que es con quien hoy tenemos esta plática, que él va a dar el módulo de gestión y obtención de fondos. Y tenemos también a la encargada de comunicación y difusión del departamento del Museo Jumex, a Maricruz Gurrido. Así que tenemos súper profesores que van a impartir estos módulos
Y bueno, el diplomado empieza el 22 de mayo y la intención ahorita es entender un poquito a través de esta plática que el profesor Alejandro la titula Todos los proyectos son posibles. Todos los proyectos son posibles. Nuevos modelos de financiamiento cultural, que eso es necesario para cada proyecto que vamos a lanzar. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí te cedo la palabra para poder ampliar y saber un poquito qué vamos a ver en este módulo y por qué todos los proyectos son posibles. Gracias, Karen. Y pues sí, en efecto, podría parecer o sonar un tanto demasiado optimista el título, diciendo que todos los proyectos son posibles, cuando nos damos cuenta que no siempre se logra, digamos, concretar los proyectos que podemos tener como agentes culturales justamente por falta de recursos. Y decidí poner ese título optimista a propósito un poco, porque lo que quiero que revisemos hoy y que profundicemos evidentemente en el módulo de este diplomado es cómo realmente lograr hacerlos posibles, ¿no? O sea, no detenernos porque no pudimos obtener el FONCA año o porque no pudimos conseguir patrocinios de último momento para nuestro proyecto, sino tratar de entender un poco más cuál es el panorama general en México para el financiamiento de proyectos culturales, básicamente. Todo esto, y con esto comienzo esta charla, que me gustaría en algún punto poderla hacer un poquito más a forma de diálogo. Si tienen algún tipo de preguntas o quieren que me detengan algo, con todo gusto lo podemos hacer. No tenemos que hacerlo tan formal. Pero bueno, lo que sí me gustaría y con lo que me gustaría comenzar un poco es con una reflexión que tiene que ver con cuál es el modelo de gestión cultural que tenemos en México. ¿Por qué me parece muy importante esta reflexión? Porque sin duda lo que podemos llamar como un modelo de gestión cultural que se basan evidentemente en políticas culturales que existen en el país, sí determinan de manera determinante, determinan de manera determinante la doble redundancia, pero bueno, sí determinan definitivamente cuáles son las posibilidades de financiar nuestros proyectos, ya sea que estemos pensando en producción artística, ya sea que estamos pensando en hacer una obra de teatro, una exhibición o una película, cualquiera de estos proyectos que podamos tener como agentes artísticos o creativos en México, parten de esta pregunta y de esta reflexión. ¿Qué modelo de gestión cultural tenemos en México? Con esto me refiero, evidentemente, con cuáles son las dinámicas que operan en nuestro país entre el Estado y el sector privado. Y esto, digamos, son modelos que varían de país en país. Por ejemplo, se hablan de que hay 3 modelos principales de gestión cultural en el mundo. Está el modelo francés, está el modelo inglés y está el modelo norteamericano. Un poquito para entender de qué estamos hablando, les voy a hablar brevemente de estos 3 modelos. Cuando hablamos de un modelo de gestión cultural desde Francia, o el modelo francés, el famoso modelo francés que parte desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y se concreta con la Revolución Francesa, tiene que ver con un modelo sumamente centralizado. ¿Qué significa eso? Que el gobierno genera un ministerio o una secretaría a partir de la cual que tiene financiamiento evidentemente del Estado con dinero de los contribuyentes, a través de la cual se empiezan a asignar diferentes recursos para los proyectos que pudieran tener. Ese modelo, digamos, centralizado, que se basa en una secretaría o un ministerio de cultura, podría sonarnos muy familiar que tenemos, por ejemplo, en México, ¿no? Que se mantiene centralizado. Existe otro modelo, que es el modelo inglés, que parte de una premisa distinta. Es sí que hayan recursos públicos, recursos del Estado para la promoción cultural y financiamiento de proyectos culturales, pero que no estén centralizados en una secretaría, sino que van a estar en un consejo compuesto por agentes culturales del país. Entonces tienen lo que se llama el Arts Council, que además tiene como una serie de diferentes órganos que dependen de él. Pero bueno, el Arts Council es más bien un consejo para las artes que tiene financiamiento del Estado, pero que está compuesto por ciudadanos, agentes culturales de ese país, que ellos son los que deciden a dónde se van a asignar los recursos. Lo que está haciendo esto es descentralizar
digamos, las decisiones de financiamiento cultural desde el Estado, en tanto no es una decisión presidencial, no es del presidente, no es del partido que está en el gobierno en ese momento, porque no es un ministerio o una secretaría que dependa del Poder Ejecutivo, sino que es un consejo autónomo que decide cómo utilizar esos recursos. Que eso nos suena un poquito a lo que quiso ser, por ejemplo, Conaculta en México, ¿no? Cuando en el 87 Carlos Salinas de Gortari funda Conaculta, un poquito lo que buscaba era que fuera este modelo, ¿no? Un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y finalmente tenemos un modelo que es el norteamericano, que es uno que también ha sido como de tendencia, digamos, en años recientes en Latinoamérica, bueno, que está surgiendo apenas, que es el modelo norteamericano no tiene una Secretaría de Cultura, no tiene un Ministerio de Cultura y no tiene, digamos, una injerencia directa en la asignación de recursos. Se basa meramente en la promoción de la inversión privada en la cultura. ¿Cómo hacen eso? A través de enormes exenciones fiscales y estímulos fiscales para la inversión en arte. Entonces, en vez de tener una secretaría o de tener un consejo como el Arts Council de Reino Unido, ellos lo que hacen es tener políticas culturales que hagan una gran cantidad de estímulos fiscales y de exenciones fiscales para la inversión en arte y cultura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en cualquier ciudad de Estados Unidos que ustedes lleguen, van a tener alguna pequeña fundación, van a tener un museo, una colección privada, porque lo que se está estimulando es que la iniciativa privada sea la que se encargue de financiar la cultura. Es un poco poner en manos del mercado, de alguna manera, el financiamiento de los proyectos culturales. Les digo, a través de este tipo de esquemas. Entonces, bueno, teniendo este panorama, digamos, internacional de lo que es un modelo de gestión cultural, hablando a nivel, evidentemente, de políticas públicas, nos encontramos con que en México no estamos realmente en ninguno de estos modelos totalmente. Por una parte, sí seguimos unas políticas culturales sumamente centralizadas. Tenemos una Secretaría de Cultura que depende del Ejecutivo y cuando cambia el presidente cambian las políticas culturales y por lo tanto cambian, digamos, cualquier tipo de criterios que se utilizan para la asignación de recursos. O por lo menos el partido que tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Por otra parte, tuvimos un Consejo para la Cultura y las Artes que pretendía que fuera, digamos, a partir de la comunidad artística y cultural que se gestionaran los recursos. Sin embargo, como ustedes saben, en el sexenio de Peña Nieto, este modelo desapareció, se elimina el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se hace una Secretaría de Cultura y se vuelven a centralizar, digamos, las decisiones de asignación de recursos. Y finalmente se han hecho y se han estimulado también a partir del gobierno de Peña Nieto, extrañamente, una serie de estímulos fiscales que lo que promueven es generar inversión privada en la cultura a partir de generar lo que le llaman aquí en México los créditos fiscales. Que van sobre el ISR específicamente. ¿Qué significa? Que sí hay políticas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con el INBA, políticas fiscales para que los privados que decidan invertir en un proyecto cultural puedan tener un estímulo fiscal, que es este crédito que les decía ante el ISR. Entonces, bueno, nosotros en México no hemos adquirido, digamos, un modelo digamos, que haya permanecido más de un sexenio. Hemos estado transitando entre los diferentes modelos y hoy en día estamos en un momento, yo diría, de mucho mayor centralización de la que hemos tenido en lo que esta administración llama el periodo neoliberal, por alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy sí nos encontramos ante una disyuntiva en términos del financiamiento de proyectos culturales, que es un poco de lo que vengo a hablarles hoy y de lo que vamos a tratar en el diplomado, que tiene que ver con si ya vimos que, por ejemplo, la principal fuente de financiamiento público para proyectos culturales de la sociedad civil, que era el FONCA, que era un fondo, un fideicomiso en realidad autónomo, que tenía sus propias reglas de operación y que eran los propios artistas y creativos los que decidían cómo asignar estos recursos, un poco siguiendo el modelo inglés del que hablábamos hace un momento. Bueno, ya en este sexenio se absorbió el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA lo absorbió la Secretaría de Cultura, lo cual significa que ya hay una asignación que tiene una línea, digamos, política a estos recursos.
¿Cuáles fueron las consecuencias? Se eliminaron la mitad de los programas del FONCA para financiamiento de la cultura, todos los apoyos directos que existía, digamos, como esta categoría de apoyos especiales a partir de la cual el gobierno podía otorgar a organizaciones de la sociedad civil recursos para sus programas anuales, se eliminó por completo, cero, ya no existen apoyos especiales, ya no existen apoyos directos del gobierno de la cultura, por lo menos organizaciones de la sociedad civil, solo se permanecieron, por ejemplo, los que van a universidades y los que van a fundaciones. Y ciertas fundaciones que tienen que ver con ámbito gubernamental también. Bueno, entonces, sí estamos en un momento en el cual tenemos que repensar cuál va a ser el modelo de financiamiento de la cultura y de los proyectos artísticos, más que nunca. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí hemos estado muy acostumbrados en México de depender casi por completo de los apoyos gubernamentales. Era a través de la Secretaría de Cultura o de las Secretarías de Cultura de gobiernos locales que se buscaba cierto financiamiento para festivales de teatro, festivales de cine. Era también como súper usual para artistas buscar las becas gubernamentales, para curadores o museógrafos buscar los programas de fomento de coinversión que tenían el FONCA, bueno, que todavía siguen teniendo el FONCA, eso siguen existiendo. Entonces nos hicimos un país que de alguna manera nos acostumbramos demasiado a depender completamente del financiamiento público. Esto que durante mucho tiempo funcionó porque había un flujo constante de este financiamiento y eran presupuestos que estuvieron creciendo hasta el 2017. Cambió por completo a partir del 2017 y 2018, cuando hemos tenido recortes significativos de que hasta el 20% cada año del presupuesto gubernamental. Si esto lo unamos, digamos, la crisis que estamos como pasando ahorita por el COVID, en el cual evidentemente los recursos se están reasignando en términos de urgencia, en términos de urgencia sanitaria, en términos de urgencia que tiene que social, de alguna manera, por la crisis económica que ocasionó esta pandemia, pues evidentemente cada vez se van a contar con menos recursos, cada vez son menos programas. La estaba leyendo la semana pasada que ya eliminaron el programa para estímulo de proyectos culturales a nivel municipal. Había un fondo federal que daba dinero a los municipios para que los municipios pudieran hacer proyectos, hacer su feria local, etcétera, y ese, por ejemplo, presupuesto se eliminó. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, que es un poquito además la tirada de este diplomado, pensar en estrategias que nos permitan no detener nuestros proyectos, no detener esas, digamos, grandes ideas que tenemos para generar un impacto cultural, sino buscar esas formas que tienen que ver con el esquema financiero inteligente, como lo vamos a ver un poco más adelante, de lograr un esquema mixto de financiamiento. A la pregunta que se hace desde el siglo XVIII de quién debe financiar la cultura, si lo debe financiar el gobierno o si lo debe financiar el mercado, o sea, la iniciativa privada, hoy en día es una pregunta inoperante, es una pregunta que no tiene sentido que nos hagamos porque si no pensamos en esquemas mixtos de financiamiento para la cultura, lo que vamos a hacer es definitivamente limitar nuestras posibilidades de desarrollar esos proyectos significativamente. Entonces, bueno, ¿cuál es este panorama que tenemos en México? Como vemos, no tenemos un modelo claro, como es muy claro y es además muy determinante de las políticas culturales de cada país, el modelo norteamericano, el modelo inglés o el modelo francés, que siguen diferentes países, digamos, con esas políticas o centralizadas o a través de un Consejo de las Artes o a través de una política de estímulos fiscales para la inversión privada. Estos tres modelos, nosotros tenemos un esquema mixto, muy deficiente en la parte de apoyos directos, pero que justamente nos permiten pensar en un panorama amplio. Un poquito de lo que quiero hablarles es ese panorama, la constelación que tenemos de posibilidades para poder llevar a cabo nuestros proyectos a través del financiamiento público, privado e incluso del financiamiento internacional. Les daré algunos ejemplos también. Avanzando un poquito en esto, tenemos, o por lo menos podemos pensar en tres grandes esquemas de financiamiento, o más bien modelos de financiamiento que podemos acceder en México. Tenemos por una parte el financiamiento público,
que a su vez tiene diferentes fuentes de financiamiento. Por ejemplo, si hablamos del financiamiento público, una fuente de financiamiento es la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que asignan recursos para proyectos culturales del presupuesto de egresos de la Federación. Otra fuente de financiamiento sería la Secretaría de Cultura a través de los apoyos especiales, que como les digo ya no existen para las organizaciones de sociedad civil. Tenemos el FONCA como otro esquema distinto de financiamiento público. Tenemos los estímulos fiscales a través de la Secretaría de Cultura. Tenemos los gobiernos locales, las universidades públicas, etc. Bueno, entonces, lo que quiero decir es de que si pensamos en financiamiento público, lo que tenemos que entender es que es un panorama más amplio del que normalmente consideramos. No todo es FONCA. Hay formas de acceder a fondos especiales que son menos conocidos. El primero que les mencioné, que es el presupuesto de egresos de la Federación, es un programa muy interesante, que es el programa de apoyos para proyectos culturales que otorga la Comisión de Cultura y Cinematografía. Cada año abren una convocatoria para que cualquier persona, sea un municipio, sea un gobierno estatal, o sea un artista o una organización de la sociedad civil. De hecho, como artista tendría que sumarte a una organización de la sociedad civil, pero no me voy a meter en eso. Podemos nosotros presentar nuestro proyecto cultural directamente a la Comisión de Cultura y Cinematografía para que nos incluyan en el presupuesto de egresos de la Federación a través de este programa, que es una convocatoria que se abre en una plataforma de la Comisión de Cultura, y cualquier ciudadano, mientras esté constituido como una organización de la sociedad civil, puede acceder a estos recursos de manera directa. No es de que sea una convocatoria de la Secretaría de Cultura, no, es directamente del presupuesto de egresos de la Federación. Bueno, es una, digamos, esquema de financiamiento poco conocido, pero que opera constantemente. Por otra parte, tenemos el FONCA que tiene diferentes esquemas de financiamiento. El FONCA como fuente de financiamiento tiene diferentes esquemas. ¿Cuáles serían esos? Pues bueno, el FONCA tiene fomento, tiene coinversión, tiene becas, tiene apoyos e inclusive tiene hasta premios. Todos esos son los esquemas que incluyen el FONCA. Entonces, como vemos, en realidad el panorama de financiamiento público es bastante más amplio de lo que podríamos pensar. ¿Cuáles son las limitantes? Por una parte, las limitantes tienen que ver con los montos que te puede otorgar el gobierno. Hay montos muy delimitados. Por darles un ejemplo, el programa de fomento y coinversión de proyectos culturales del FONCA, lo máximo que te puede dar en términos de fomento es 500,000 pesos, y lo máximo que te puede dar en términos de conversión son 750,000 pesos. Entonces, si tenemos un festival que nos va a costar, o que está, digamos, presupuestado en 2 millones de pesos, bueno, nos es completamente insuficiente. Otra limitante que tiene el gobierno, los recursos públicos, es que no puedes utilizarlos para una serie de tipos de recursos. No los puedes utilizar para pagar nóminas. Ningún tipo de fondos gubernamentales los puedes utilizar para pagar nóminas, por ejemplo, si ya eres un festival establecido, o si ya eres un museo, o si eres una organización de la sociedad civil que se dedica a hacer residencias. Lo que sea, no puedes utilizarlo para pagar nóminas, ningún tipo de gastos administrativos, de adquisición de bienes inmuebles. Bueno, tienes una serie de limitantes que no te permiten utilizarlo en lo que tú quieras de tu proyecto. Si tienes presupuestados diferentes tipos de recursos, nada de lo que sean gastos administrativos, que son pagos como, por ejemplo, de teléfono, internet, todo ese tipo de servicios, no los puedes utilizar con recursos públicos, así como no puedes con nómina, por ejemplo. Entonces, sí tenemos un panorama muy amplio a partir del cual podemos tratar de conseguir estos recursos, pero tenemos limitaciones en el uso de estos recursos, además de que va a haber una fiscalización muy minuciosa por parte del gobierno. Les voy a platicar, por ejemplo, una anécdota de a dónde llevan este tipo de fiscalización de los recursos. Yo solicité al presupuesto de egresos de la Federación, metiendo esta convocatoria a la Comisión de Cultura y Cinematografía, que 2 millones de pesos para la remodelación de las salas permanentes del museo. Entonces, recibo los recursos. Yo había entregado evidentemente un presupuesto donde estaba estableciendo precisamente en qué iba a gastar cada uno de los pesos que venían con estos recursos públicos, que iba a venir una parte para producción museográfica, otra para iluminación, otro para mantenimiento de plafones, otro para cambio de cableado. Entonces yo tuve que dar cotizaciones, te piden 3 cotizaciones para poder seleccionar alguna de esas, que tengas un presupuesto que se considere todo.
Entonces, bueno, nos dan los recursos, los recibimos, hacemos la remodelación y llegan de repente los auditores de la Secretaría de Cultura, quienes son los que hacen estos seguimientos, y nos dicen, bueno, aquí se dice que ustedes ya nos entregaron factura de que ya compraron, no sé, 200 metros de cable. ¿Dónde están estos 200 metros de cable? Ah, bueno, no, pues los 200 metros ya están instalados, están dentro de unos tubos que están ya arriba de los plafones. Es así como, no, tenemos que verlo. Y es así como, bueno, es que no se ven porque ya están instalados, ya se utilizaron, ya se instalaron. Bueno, para hacerles el cuento corto, tuvimos que desarmar los plafones, tuvimos que abrir las tuberías de cableado, tuvimos que mostrar cuáles eran los cables que se habían comprado y que se pudiera ver que sí era la serie que habíamos solicitado, que habíamos cotizado, y además hacer el seguimiento por todos los metros de las salas del museo donde habíamos instalado ese nuevo cable. ¿Por qué? Porque ese tipo digamos, de ¿cómo se le podría decir? Fiscalización, de auditorías minuciosas te hacen. Si tú dices en tu presupuesto que vas a comprar 200 clavos y llegan a hacer las revisiones de la Secretaría de Cultura, tienes que tener 200 clavos. Y son así son unos contadores cuadrados que, como les dije, tuvimos que desarmar toda la instalación que ya habíamos hecho para enseñarles dónde estaba el cable que habíamos comprado. Entonces, bueno, en pocas palabras, esta anécdota se las platico porque sí es, digamos, muy fácil acceder a recursos públicos porque hay muchas convocatorias. Hay convocatorias, les digo, directamente de la Cámara de Diputados, hay convocatorias de la Secretaría de Cultura, hay convocatorias del FONCA, hay convocatorias de programas especiales. Todos los años hay calendarios, normalmente son en septiembre o son en febrero cuando salen las convocatorias para los recursos públicos. Eso tiene que ver con los años fiscales, pero tienes una serie de limitaciones y complicaciones que lo que muchas veces hacen es muy complicado el uso de esos recursos. Entonces, bueno, si en mi proyecto, yo sé que del 100% que necesito de financiamiento, no voy a poder financiar con recursos públicos un 30%, porque en ese 30% se van los gastos administrativos, que son rentas y servicios, o las nóminas. Entonces, esto ya nos obliga de entrada a tener que generar estos esquemas mixtos que yo les decía. Lo bueno es que en México tenemos una serie de ventajas para la búsqueda de otros tipos de financiamiento. Dejando de lado el financiamiento público, vayámonos al financiamiento privado. ¿Cuáles son los tipos de financiamiento privado que podemos pedir en México? ¿Cuáles son las ventajas que podríamos obtener para los que financien nuestros proyectos, ya sea a nivel de estímulos fiscales o ya sea a través de deducciones? Bueno, para ampliar un poquito este panorama y platicarles cuáles serían esas opciones que tenemos en México, empecemos por el más sencillo, que es el que vincula al financiamiento público con el financiamiento privado, que son los estímulos fiscales. En México tenemos un programa fantástico que se empezó a gestar gracias a Rafael Tovar de Teresa, el primer secretario de Cultura, pero que se termina de consolidar en el sexenio Peña Nieto, que es Efiartes, Eficine y Efiteatro. ¿Qué son estos programas, Efiarte, Eficine, Efiteatro? Son estímulos fiscales que existen en México para que podamos recibir cualquier tipo de proyecto. Podemos ser una persona, un grupo artístico, un colectivo, una organización de la sociedad civil, un museo, no importa qué tipo de agente cultural seamos, nosotros podemos buscar financiamiento privado y a cambio ese financiamiento privado de empresas, pueden ser personas físicas o morales en realidad, pero normalmente son las empresas las que dan estas inversiones. La Secretaría de Hacienda le ofrece un crédito, un crédito fiscal, que es una forma de que no tengan que pagar ISR. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para entender el FIARTES, que me parece un programa fantástico que todavía está operando, por suerte, son de estas cosas que no han desaparecido todavía. Nosotros buscamos a una empresa que en vez de pagar su ISR, 2 millones de pesos es lo máximo que podemos recibir por empresa, y le decimos, bueno, tienes que pagar de ISR 1.500.000 pesos al año, mejor dame ese 1.500.000 pesos a mí, y la Secretaría de Hacienda te va a dar un crédito fiscal por ese 1.5 millones de pesos para que tú al final de año no pagues exactamente ese recurso en términos de ISR. En México las empresas pagan una cantidad enorme de impuestos sobre la renta. Normalmente una empresa paga al final de año el 30% de sus ingresos
Eso quiere decir que si tuvieron ingresos por 500 millones de pesos, el 30% de esos 500 millones de pesos lo van a tener que pagar en impuestos de ISR. Entonces, como se generan muchísimos impuestos por ISR, pueden ser muy atractivo para muchas empresas, y no necesariamente empresas, también personas físicas podemos dar ese tipo de inversión si tenemos ingresos comprobables y generemos ISR. Le prefieren invertir en una exposición. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de restricción como tendría un donativo de que no puedas poner su logo, de que no puedan hacerse promoción como empresa de que están apoyando a las artes. Entonces es un esquema perfecto porque ellos no solo están pagando lo mismo que pagarían de impuestos en un proyecto cultural, sino que además se pueden parar el cuello. Y si algo les gusta a muchas empresas, a la mayoría de las empresas, es pararse el cuello. Entonces cada año empresas como Liverpool, aeropuertos, evidentemente el Grupo Carso y empresas pequeñas también que pueden ser, digamos, como empresas medianas o pequeñas, están dando sus recursos a proyectos culturales a cambio de este crédito fiscal. Entonces es un programa fantástico. Y digo que está en medio del panorama de posibles fuentes de financiamiento, porque por una parte son recursos que no van a entrar al Estado, por eso es un crédito fiscal que da la Secretaría de Hacienda, pero es una inversión privada. Entonces estamos entre la inversión privada y los estímulos gubernamentales. Son dos esquemas que se unen a favor de los proyectos. Y cada año, en febrero y durante todo marzo, son los periodos donde tú puedes registrar estos proyectos para poder recibir, digamos, financiamiento privado. Bueno, pasemos ahora al tercer tipo de financiamiento, bueno, al financiamiento privado y cuáles podrían ser, digamos, los diferentes esquemas y fuentes de financiamiento que tendríamos. Como les decía, tenemos dos que son los principales y que han sido, digamos, los que se escuchan más en términos de financiamiento cultural. Por una parte tenemos a los patrocinios y por otro lado tenemos a los donativos. Hay dos diferencias fundamentales entre patrocinios y donativos. Normalmente cuando se va a buscar un patrocinio a una empresa, siempre que te dan un patrocinio para cualquier tipo de proyecto, van a querer algún tipo de retribución. Por ejemplo, que aparezcan sus logos en la comunicación, que si vas a tener una... digamos, como campaña publicitaria, que estén presentes. Si vas a tener una rueda de prensa, tener palabras, estar en la inauguración, o sea, tener una serie de retribuciones, pero de cada patrocinio genera IVA. Entonces, de cada 100 pesos que recibamos de patrocinio, tenemos que pagar el 16% de impuestos. Entonces, no nos llegan 100 pesos que podemos utilizar directamente, sino que nos llegan, por ejemplo, de 100 pesos, nos llegarían 84 pesos. En el esquema de patrocinio. Por otro lado, tenemos el esquema de donativo. Y el esquema de donativo, si nos dan 100 pesos, podemos utilizar los 100 pesos. No tenemos que, no se genera una factura, se genera un recibo deducible de impuestos. En este esquema, por otra parte, podemos utilizar los 100 pesos, pero no podemos tener ningún tipo de retribución. Vamos, no les podemos dar ni casi que apenas y las gracias, no les podemos dar un libro, porque cualquier tipo de retribución que le demos a la empresa o a la fundación que nos dé un donativo, ya es ilegal. Y en realidad, y sí se pena con la ley, se pone una multa, etc. Cada uno de estos dos esquemas de financiamiento privado tiene sus especificaciones, y un poquito entender esas especificaciones nos va a permitir también entender cómo podemos utilizar esos recursos de la mejor manera, ¿no? Ese tipo de financiamiento. Sin embargo, no se queda ahí, y últimamente algo de lo que tenemos que sacar provecho es de un esquema distinto de financiamiento privado, que son las aportaciones directas. Las aportaciones directas se pueden entender desde el típico boteo que utiliza la Cruz Roja, de estar yendo con el bote y ponerse en las casetas y que des un peso, o si es un proyecto universitario que te pones en el patio principal de tu universidad y te pones ahí a buscar como recursos para generar tu proyecto. Bueno, desde ese tipo de boteo hasta esquemas complejos de microfinanciamiento, o lo que le llaman el crowdfunding. El famoso crowdfunding con plataformas como Kickstarter, como Patreon, como, bueno, ya tenemos inclusive esquemas de crowdfunding tan complejos que es de bienes raíces y puedes invertir en proyectos enormes de bienes raíces. Bueno, hoy en día, en efecto, podemos utilizar este esquema de financiamiento privado que es el crowdfunding, que no genera impuestos todavía porque ya están queriendo legislar, digamos, la paga de impuestos a través del microfinanciamiento.
o financiamiento molecular. Bueno, tiene muchísimos términos que se pueden utilizar, pero tiene diferentes, digamos, esquemas que te pueden ser como de inversión y das una retribución, o das o es un esquema, digamos, distinto en el cual puedes participar con como una inversión con una retribución monetaria si tiene ingresos tu proyecto. Por ejemplo, si es una obra de teatro y al final de la obra de teatro tuviste ingresos por boletaje, tú puedes regresarles una participación por el porcentaje. Entonces, bueno, tenemos también ese esquema de crowdfunding. Y bueno, hasta ahorita, un poco en este panorama que quería presentarles general, hemos hablado del financiamiento público, hemos hablado del financiamiento privado, esquema que está intermedio, que es el de los estímulos fiscales, que en México se llama EFIARTES, y es el único que tenemos, quitando para los artistas el pago en especie, que también es un programa estupendo en el cual los artistas pueden pagar con obra sus impuestos, pero bueno, quitando el pago en especie, el único esquema de estímulo fiscal que existe en México es EFIARTES. Y nos queda uno tercero, y que es uno poco explorado, pero que en mi experiencia profesional, tanto en instituciones privadas como, como instituciones públicas como en la iniciativa privada, resulta realmente muy interesante, que es el financiamiento internacional. Muy pocas veces nos acercamos cuando tenemos proyectos, digamos, ambiciosos, culturales, como traer exhibiciones de fuera o que haya participación de artistas de diferentes lados. Pensemos, por ejemplo, en una compañía teatral que va a ser una gran producción y que van a participar artistas norteamericanos y canadienses. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer van a tener presentaciones en México, van a tener presentaciones en Estados Unidos, y se hizo como un gran proyecto de financiamiento mixto. Este tipo de proyectos, pero no necesariamente nada más estos, sino por ejemplo una exposición que hable sobre un tema en particular, siempre son sujetos a que tengas una especie de apoyo que puede ser a través de, ¿cómo se llama? Fondos de cooperación o fondos de organismos internacionales que nos permitan financiarlos. Les voy a dar un ejemplo. Una exposición que tuve la oportunidad de hacer en 2015, me parece, era sobre bicicletas. Entonces íbamos a hablar sobre la historia de las bicicletas, íbamos a hablar sobre el diseño de las bicicletas, íbamos a hablar sobre las posibilidades ambientales o de reducir el impacto ambiental que tenía el uso de la bicicleta, y políticas públicas de urbanismo que te permite utilizar más bicicleta. Bueno, hablaba sobre muchos temas, pero nosotros, pensando que era una exhibición que necesitaba muchísimos recursos, porque era una muy ambiciosa, queríamos traer bicicletas de todos lados, desde las bicicletas de rueda alta o los primeros ejemplos hasta las últimas bicicletas que se estaban haciendo, cuyo el puro pedaleo generaba una energía que se almacena en la llanta que te permite avanzar, estas como híbridas entre eléctricas y no. Bueno, queremos tener el espectro completo de las bicicletas. Entonces necesitamos recursos de diferentes fuentes de financiamiento. Y es aquí con lo que me gustaría, digamos, cerrar mi participación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer tú hoy en día para poder desarrollar proyectos y poder financiar sin depender necesariamente de recursos públicos, como es lo que hemos estado acostumbrados en México en las últimas décadas, tiene que ver con generar alianzas estratégicas. Entonces, una alianza estratégica sí tiene que ver con el sector público, pero más que tenga que ver con el otorgamiento directo de recursos, a lo mejor puede servir ciertas facilidades. Por ejemplo, para esta exposición de bicicletas, una alianza estratégica era con la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque tenían el programa de Ecobicis en la Ciudad de México, y si nos acercábamos a ellos, podíamos, a cambio de incluir la Ecobici como los contenidos de la exhibición, que nos permitieran hacer eventos en la Alameda Central, que nos permitían utilizar las rejas de Chapultepec para la colocación de una exposición fotográfica en las rejas de Chapultepec, lo cual nos dio muchísima mayor visibilidad, el poder poner anuncios de la exhibición en el metro. Bueno, no nos dieron recursos, pero sí nos dieron donativos en especie que fueron fundamentales. Por otra parte, buscamos una alianza estratégica con universidades para darle prestigio, para darle la carga académica a la exhibición.
buscamos financiamiento privado a partir tanto de patrocinios como de donativos, porque era una institución donataria, y finalmente, y es a donde quería llegar, buscamos fondos internacionales. ¿Por qué? Porque existen una gran cantidad de fondos internacionales que tienen que ver con muchos temas. Si tu exposición va a ser sobre, sobre artistas que hablan de derechos humanos, hay fondos internacionales que apoyan proyectos que tienen que ver con derechos humanos. En este caso, nosotros estábamos enfocándonos en el tema de sustentabilidad a partir de la bicicleta, entonces buscamos un fondo holandés que estaba dando recursos a cualquier tipo de proyecto internacional que promoviera el uso de la bicicleta y de políticas públicas en términos de desarrollo urbano para el uso de bicicletas. Nos acercamos a la embajada holandesa, sabiendo que es un fondo holandés, y a través del agregado cultural de la embajada logramos sacar, creo que fueron 300, no, fueron 150,000 euros directos de apoyo de esta Fundación Internacional para la exhibición. Un poco para cerrar y también abrir la discusión hacia alguna especie de pregunta o profundizar de qué vamos a ver como contenidos puntuales en el diplomado, ya después de que vimos este panorama general. Me gustaría concluir de alguna manera con la idea de que hoy en día no podemos casarnos con ningún tipo de modelo de gestión cultural fijo. Tenemos que pensar en esquemas mixtos de financiamiento, tenemos que pensar en sí aprovechar los apoyos que te dan el gobierno, así como las aportaciones privadas que puedas conseguir. Son dos esquemas diferentes. Tenemos por una parte los apoyos gubernamentales que son por convocatoria y está muy bien que programemos digamos, a partir de las fechas que tenemos de convocatorias, la utilización de esos recursos para nuestros proyectos, pero al mismo tiempo incluir recursos públicos que son aportaciones privadas, ya sea en patrocinios, en donativos, en crowdfunding, las tres, dependiendo de la necesidad de recursos y las utilizaciones para lo que lo queramos utilizar. Al mismo tiempo, ver si podemos acceder a algún fondo internacional, apoyarnos de alguna embajada, si tu exposición o no sé, si es una presentación de danza, tiene bailarines que es brasileños, pues bueno, a buscar a través de la Embajada de Brasil algún fondo que tenga que ver con la promoción de la cultura y la danza brasileña. No sé, seguramente existe, pero es buscar, es no cerrarnos a los esquemas tradicionales. Y finalmente, al mismo tiempo que estamos transitando entre el financiamiento público, el financiamiento privado, los esquemas de estímulos fiscales y los fondos internacionales, pensar siempre en generar o buscar alianzas estratégicas, juntarnos con la iniciativa privada a través de fundaciones, acercarnos a las universidades, acercarnos a dependencias de gobierno que aunque no nos den recursos, se puedan sumar de alguna manera a los proyectos. No solo es todo generar un esquema financiero que nos permita establecer cuáles son nuestras necesidades de recursos y con qué ingresos vamos a cubrir esas necesidades de recursos, que sería lo que en forma es un esquema financiero, sino además fortalecer el proyecto con estas alianzas estratégicas que le den visibilidad al proyecto, que le den sustento, que le den una cierta validación académica, que le den, que aporten, que sumen, y de esa manera poder realizar de una manera como mucho más efectiva o llevar a cabo esas ideas que tenemos, ¿no? En México definitivamente va a cambiar mucho el esquema de apoyos gubernamentales. Ha estado cambiando en los últimos años. Empecé la plática comentando cómo desaparecieron ya la mitad de los programas del FONCA, con los que contábamos, se perdieron programas gubernamentales para apoyos de organizaciones de la sociedad civil, ya no están recibiendo los municipios recursos federales directos. Bueno, al final de cuentas estamos disminuyendo cada vez más la participación del Estado, a pesar de que quieren tener esta centralidad en las políticas culturales, lo cual nos va a obligar necesariamente a voltear a ver hacia la propia sociedad civil, voltear a ver a la comunidad, voltear a ver a las empresas, voltear a ver a las fundaciones y tratar de hacer equipo.
Y esa es la clave de todo. No solo tener un gran equipo interno que te permita tener un proyecto sólido me refiero a que sea correctamente integrado, que tenga metas claras, que tenga objetivos específicos, no solo eso, sino que tenga unos presupuestos que estén completamente cuadrados, presupuestos general de costos, presupuesto de flujo efectivo, presupuesto, que todos estos los veremos en el diplomado, presupuesto de comprobación de gastos, tener un cronograma claro, con una ruta crítica del proyecto. O sea, no solo se trata de una correcta integración de los proyectos y de un esquema financiero en el cual contemplemos distintas fuentes de financiamiento, se trata de hacer equipo, de hacer el mejor equipo posible interno y de hacer equipo con la comunidad, la sociedad y, como les decía, siempre pensar en términos de alianzas estratégicas. Bueno, como llevo hablando bastante y llevan a dar las 8 y un poquito también para abrir diálogo, conversación con ustedes, pues bueno, me gustaría saber si Karen o alguno de los participantes de esta charla les gustaría como preguntar algo más específico sobre lo que se verá en este diplomado de contenidos. Si quieren hablar un poco del tema que veíamos de los modelos de gestión cultural o de políticas culturales, o si quedó alguna duda sobre las diferentes fuentes de financiamiento y esquemas para acceder a los recursos en México. Entonces, bueno, me callo y los escucho si tienen alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, Alejandro. Justo como bien dice, y creo que es un panorama muy completo del que habla Alejandro, desde todos estos esquemas que vienen un poco de gobierno hasta de estar en la necesidad de pronto en escala hasta pequeña, ¿no? De cómo arranco un proyecto que quizá al principio no necesite muchos fondos y tampoco le quiero pedir nada a gobierno, pero cómo, de dónde lo saco, ¿no? Que esa es una de las primeras preocupaciones antes de implementar un proyecto, haciendo ya todo el modelo. Así que justo es esa audacia que yo especialmente admiro mucho de Alejandro, de poder sacar adelante estas iniciativas. Y como dice Alejandro, no sé si alguien tenga una duda, algún comentario, alguna duda en general del diplomado que podamos resolver, y si no, de cualquier manera, mañana mismo el equipo de admisiones de la Universidad de la Comunicación estarían poniéndose en contacto para poder preguntarles si tienen alguna duda. La otra invitación que haría sería que nos sigan el próximo miércoles, porque cada miércoles vamos a estar teniendo estas pláticas en torno al diplomado. Cada ponente, de hecho, estará dando una plática de su módulo para entonces tener una idea mucho más precisa de qué es lo que van a ver al final en estos diplomados. Y bueno, en este diplomado. Y justo el que sigue sería de Alberto Ríos de la Rosa, que aquí hablaríamos de proyectos culturales a la misma hora, miércoles 12 a las 7 de la tarde. Así que... Bueno, yo solo agregaría algo que pensé ahorita con lo que estabas diciendo de la audacia de buscar todo este tipo como de opciones para financiar nuestros proyectos, por pequeño que sea o grande. Mucho tiene que ver también con desconocimiento, y porque muchas de estas opciones en realidad casi podrías decir que están ocultas, o le hablas, por ejemplo, a un agente cultural, a algún colega, curador o algo, de que puede sacar recursos directamente de la Comisión de Cultura y Cinematografía y se quedan así como, ¿de qué? ¿Desde cuándo? Es así como, bueno, desde hace décadas, pero son de estas como, claro, digamos, esquemas que no necesariamente se publican, o sea, sí, lo pasan en el diario oficial de la Federación, pero ¿quién lee esa cosa? O sea, yo creo que ni siquiera los de la Comisión de Cultura leen el diario oficial de la Federación. Son de esas cosas que si no
estás en medio, si no te has tenido que enfrentar, de literalmente buscar recursos de donde sea, muchas veces no es posible acceder a ellos. Y un poco la idea, o lo que me encantaría que terminara, digamos, todos los que participen de este diplomado, es de que por lo menos conozcan y entiendan cuáles son todas esas diferentes opciones que tenemos, o de todos estos distintos esquemas de financiamiento, para poder tomar mano de ellos e inclusive elegir cuáles nos queremos meter y a cuáles no. Si nos queremos meter a buscar donativos, es un rollo. Bueno, a lo mejor nos quedamos con puro patrocinio y crowdfunding, a lo mejor esta convocatoria del FONCA porque nos ayuda para tal. O sea, poder nosotros diseñar el esquema perfecto para las necesidades específicas de nuestro proyecto. Entonces ese va a ser como el objetivo principal del diplomado, y pues bueno, me encantará que participen todos los que nos acompañan. Genial, pues yo estoy dentro. Muchas gracias, Alejandro. No sé si el equipo de admisiones dará algún comentario final, o si alguna de las asistentes que está aquí les gustaría hacer alguna pregunta, y si no, pues creo que sería todo por nuestra parte. Eli. Pues sí, antes que nada agradecerles de nuevo a Alejandro, Karen, por este tipo de pláticas. Y bueno, en representación del equipo de admisiones, pues el día de mañana me pongo en contacto con ustedes para brindarles más información, más detalles acerca del diplomado y bueno, ¿por qué no? Acerca de, pues, de la galería, y tenemos ahí unas ligas muy, muy padres de 360, ¿no? Para visitar pues muchas exposiciones. Muy bien. Así es. Pues que conozcan un poquito más acerca justo de la Universidad de la Comunicación, de los diplomados que ofrecemos. Dentro de la misma página de este diplomado podrán ver, como dice Eli, un 360, porque claro que ahora ha cambiado también las formas de ver, y entre esas estrategias de marketing y de proyectos, pues existe esta manera digital. Entonces podrán ver un recorrido virtual de la galería, de mi galería, que justo la tengo aquí detrás en un screen, pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, y esperemos poderlos tener en el diplomado, que recuerden inicia el 22 de mayo. Gracias. Gracias Alejandro. Gracias. Bye. Buenas noches.